aquí es lo mejor. Bienvenido a Sayulita, lo mejor que vas a hallar aquí en la playita. ¿Qué hubo? Estamos en Sayulita, acompáñame a conocer. Así es, nos dejamos venir a este hermoso lugar, Sayulita. Vamos a ir descubriendo este lugar que la verdad está muy padre, que tiene una vibra muy especial, muy mágica. Sayulita es un pueblo mágico por acá en la Riviera Nayarit. Y entre varias cosas muy especiales que caracterizan a Sayulita está, por ejemplo, el surf, que por acá se da mucho, las personas les gusta mucho venir por acá, dan clases, rentan tablas, muchas personas se vienen por acá a surfear, también su encanto de pueblo mágico. Últimamente se ha hecho muy popular Sayulita, antes era como mucho más tranquilón, ahora sí se ve más movimiento. Por ejemplo, yo vine un miércoles y vean, pues hay movimiento, pero no es así como que machín, pero he venido en fines de semana y sí se pone muy lleno. Y esta mera es la carretera por la cual te adentras a Sayulita. Y chequen, en esta calle pueden encontrar estacionamiento. Y un dato que les paso por si vienen en auto, hay un estacionamiento aquí en la Avenida de Revolución, porque yo cuando llegué empecé a dar muchas vueltas y está muy complicado encontrar dónde estacionarse. Entonces aquí en esta mera Avenida de Revolución encuentran un estacionamiento que el precio está en 100 pesos por todo el día o 30 pesos la hora. Y aquí vemos este puente que nos va a llevar a esta parte donde está como el centro de Sayulita. Vamos a empezar a adentrarnos en este bello lugar. Vemos que tiene su arte. Una marisquería por allá. Por acá podemos encontrar frutas y verduras. Algo que me llama un montón la atención es que hay muchas personas que van como en esos carritos de golf que rentas por acá. Por ejemplo, acá hay unos. Por acá ya empezamos a adentrarnos a las calles de Sayulita, donde hay varias cosas. Por ejemplo, el Oxxo que no puede faltar. Algunos restaurantes por acá. Y vemos que se pasean bien a gusto por acá en esos carritos de golf. Ah, pues de hecho justo veníamos hablando de eso. Por acá está la renta de carritos de golf. Pacific Coast Golf Cars. Tours por acá también ven. Más restaurantes por acá. Algunas tiendas muy interesantes. Más carritos de golf. Que la Chocobanana. Y acá venimos llegando al mero centro de Sayulita, donde están las bellas letras. Chequen esto. La verdad están muy suaves. Por ejemplo, acá vemos una ola surfeando por acá. Una pelota de béisbol. Unas palmeras. Una ballena por acá. Muy suave la letra, la verdad. Por acá podemos encontrarnos unos puestos de artesanías, curiosidades, collares. Por acá nos adentramos a esa parte donde está el kiosco, que la verdad está muy a gusto. Acá para sentarte, va a pasar el rato. Por acá mero está el kiosco. La verdad está muy a gusto por acá. Banquitas para sentarte. Hay varios restaurantes, comercio alrededor. Mexicolate, ya he escuchado acerca de ese lugar. Y por acá nos podemos encontrar también su iglesia. Vamos a adentrarnos. Que está acá mero donde está el kiosco. Acá está la iglesia. Una farmacia por acá. Y chequen, esa es la parte donde muchas personas se toman la foto, que se ve muy bonito. Que de hecho esa parte te adentra a la playa. Y en esa parte donde nos adentramos al mar, empezamos a ver varios puestos. Desde joyería, artesanías, playeras.
sombreros por acá, adornos suaves también como para la lámpara, cuadros. Y por acá ya se empiezan a ver algunos restaurantes, que por ejemplo el Chiringuito Seafood, comida del mar, que vemos que tienen ceviche, aguachiles, sashimi, hamburguesas, tacos, burritos. Por acá otro restaurante también, otro por acá también, se ven suaves, la verdad. Más mariscos por acá, trenzas por acá, que el masajito también, a gusto. La renta de tablas de surf, también incluso veo que hay clases por acá. Y acá ya menos nos encontramos en la playa. Vemos que está lleno de sombrillas, incluso por allá música, tocando. Acá pues puedes rentar tu sombrilla y demás. Vamos a adentrarnos más por acá a la playa de Sayulita. Vemos que hay un montón de sombrillas, chequen nada más. A ver ahorita que hagamos la toma aérea cómo se ve, a ver curioso acá. Todo plagado de sombrillas. Que bueno, hay muchas opciones por acá para rentar. Perrito por acá bañándose a gusto. Nosotros nos hicimos 1 hora más o menos desde Puerto Vallarta, es lo que se hace. Por acá podemos ver como un equipo de grabación, están haciendo unas tomas perronas por allá. Desconozco para qué, pero ahí se ve que traen un buen equipo, la neta son varias personas, traen buen equipo de grabación. Han de estar haciendo tomas perronas acá a los surfistas, porque Sayulita es un lugar acá muy surfista, no tiene mucho esa vibra, entonces se ve que andan haciendo cosas que tienen que ver con eso. Puedes rentar por acá tu tabla de surf, muchas personas les gusta mucho venir para acá por el tipo de oleaje y demás, por la vibra del lugar que está. Incluso contándoles como algo por ahí curioso, yo conocí por primera vez a Sayulita cuando vine a grabar un video musical. O sea, venimos a grabar una canción que se llama Dame Dame y nos venimos toda la bola, varios amigos, la banda, y la neta la pasamos bien suave. Grabamos por allá en Playa Los Muertos unas escenas bien perronas que te comparto por acá el video en la descripción. Y la neta ahí conocí a Sayulita y dije, este lugar está bien perrón. Esa fue mi primera experiencia con Sayulita. También aquella vez subimos mucho en San Pancho, que también está muy suave, que está aquí a un ladito, llegas de volada. San Pancho de hecho está un poco más tranquilón que acá en Sayulita, entonces también es otra opción por acá y está muy lindo la verdad. Pues bueno, ahorita venimos caminando por acá en las playas de Sayulita. La verdad es que se respira mucha buena onda, mucha buena vibra, mucho surf. Pero ¿qué les parece sin más mene que tenga que nos vamos con unas tomas aéreas perronas? Vámonos a ello. Aunque el oleaje por acá en Sayulita no es tan grande, sino más bien las olas corren bien suave, por lo que lo hace más fácil para las personas que no saben surfear, pues aprender con olas así que corran bonito. La verdad es que es una gran ventaja, porque las olas grandes pues sí, la neta, imponen, no digo que estas no, pero están suavecitas, están más a gusto, no te revuelcan, por eso muchas personas se animan por acá a aprender a surfear. Para y si te está gustando este video te quiero invitar a suscribirte a tu canal, Arturo del Bar. En este canal encontrarás mucho de México, todo eso hermoso que México tiene, de que sus playas, pueblos mágicos, eventos bien chingones, o toda esa comedera hermosa que México tiene. Incluso también algunos videos random que, por ejemplo, comparando cadenas grandes de que Walmart, Soriana, Cinépolis, Cinemex, probando la comida del Costco, también encontrarán por acá. También nos gusta mucho hacer una serie de videos de ciudades, por ejemplo Mazatlán, de que hacemos un video oficial, otro turístico, otro de comedera, otro de una playa bonita, de que subiendo el faro. Entonces hacemos como varios videos de esa ciudad. Tenemos en Mazatlán, Ciudad de México, Guadalajara, Puerto Vallarta, en la Riviera Maya también tenemos algunos, y ahorita estamos armando uno bien suave en la Riviera Nayarit. Llevamos bucerías de Sayulita y otros que se vienen, entonces para que estén pendientes en este canal. Entonces Kyle, estás cordialmente invitado a esa comunidad para estar acá cotorreando suave y sin más. Continuamos.
me acabo de encontrar comida callejera por acá en Sayulita, en la playa. Venden tostadas de camarón, pulpo y pescado. Vamos a ver cómo está el rollo. Bueno, pedimos acá una tostada de camarón, vamos a probarla. Muy fresca. Claro, pero llega. La verdad bastante buena. Por ejemplo, tienen una orden de 3 tostadas de camarón por 100, 2 de pescado por 50. La tostada sola tanto de pescado como de camarón en 40 pesos, que fue la que me comí yo. Bastante buena, bien sabrosa. Y esos saquitos 25 pesos de camarón. La verdad es que ya tenía hambre, sí te aliviana machín la tostadita y estaba bien sabrosa, sencilla, pero bien sabrosa, la verdad, muy recomendado. Por acá en Sayulita, en la mera playa, tostada de ceviche y taquitos también. Un dato curioso de Sayulita es que es una palabra náhuatl, sayolín, que significa lugar de moscas. Vemos esta parte llena de piedras pequeñas y por acá como una alberquita que se forma. Aquí dan clases y las rentas también. Sí, señor. ¿Qué pedo tienen las clases? La lección vale 1000 pesos. Ah, ok. Sí, son 2 horas y media de actividad. Ok. ¿Y la renta de la tabla? 120 la hora. Ah, ok. Aquí es, amigo, aquí es lo mejor. Bienvenido a Sayulita. Lo mejor que vas a hallar aquí en la playita. Próximamente vamos a tener restaurante, hay bar, de comida, todo. Sale. Bienvenidos, viva la raza. ¿Cómo te llamas, carnal? Yo me llamo José Juan. Sale, con muchas gusto. gracias, Juan. Mucho gusto. Gracias. Qué hermosura mía, mira. A ver. Date un tour nomás así, ¿Tú eres 360. de aquí, carnal? ¿De aquí de Sayulita? De aquí somos. Está muy Así bonito, es. ¿va? ¿Y qué tal? Bienvenidos. Ja, pues ¿Algo que nomás. recomiendas de comer por acá? ¿De comer? Aquí en la playita. Aquí va. Aquí Sale. lo mejor, ceviches, aguachiles con pantaleón, tenemos a barracuda, cocos y aquí la playita Beach Club. Come Sale. get it, todo, surfing, cuatrimotos, tirolesa, caballos, Sí. todo. Quiere una panga de volada, quiere un avión, salimos de Puerto Vallarta, Jalisco. Aquí andamos. Dale, pues gracias. Y ya saben, acá las clases de surf y también para rentarlas. Muchas gracias. Vemos también que hay varios lugares frente al mar como este, restaurantes, bar. Bien a gusto acá para comer enfrente de la playita. Otras de clases de surf por acá. Hay varias. Pues ya venimos saliendo de la playita en una calle que por acá nos sacó, que voló un montón a mota. Si les gusta o no les gusta, pues ahí está el dato. Ahora vamos a buscar un lugarcito para comer. Es la misión de ahora, encontrar un lugarcito rico, que se vea suave, que nos lata, que nos vibra, para llegar a comer y ver cómo es la experiencia por acá en Sayulita. Continuamos. Vemos un kiosco también por acá, que de hecho por acá en el canal ya hicimos una comparación de Oxxo y kiosco. Si no lo has visto, el video la neta lo tenemos por acá y quedó bien suave. Fue una comparación de precios más que nada. Y pues si quieres saber quién fue el ganador, pues te invito a ver el video. La neta subo perrón ese video. Por acá hay algunos restaurantes, pizza, pasta por acá. Pues bueno, ahorita estamos en la calle que ya habíamos transitado anteriormente, donde hay un montón de restaurantes aquí en el mero centrito, por donde están las letras. Y pues bueno, nos decimos por este que se llama Maris, que venden un poco de todo. Vemos que venden desde comida mexicana, uno que otro marisco, burritos, varias cosas, chequen el menú. Entradas, nachos, empanadas, quesadillas, burritos, pellizcadas, tacos de pescado capeado a la plancha, de pollo. Aquí la especialidad de la casa, chiles rellenos, fajitas de pescado, camarón, pollo, arrachera, fajitas maris que traen un poco de todo, camarones, así varias cosas bien suaves.
Pues ya terminamos de comer acá en Maris, la verdad es que me gustó bastante, de precio fueron 95. Me pedí 2 tacos, un capeado de camarón, uno de pescado, 35 cada uno, más 25 de la bebida. La verdad es que ese lugar me llamó la atención porque estaba lleno de gente. La neta, ustedes saben que cuando hay gente es un gran indicador de que el lugar está bueno, y la neta sí, bastante bueno, los precios también muy bien. Y está en esa avenida que se llama Avenida Revolución, la que te entra como la parte de las letras, la playa, entonces mucha opción de restaurantes por allá. La neta, yo me decidí ese porque la neta me latió, no sé, como le dije, vi gente, dije, seguramente está bueno, por algo está lleno, ¿no? Pero bastante opción de restaurante por allá para elegir. Chequen por acá al lado del puente, se encuentra el mercado artesanal de Sayulita. Vamos a adentrarnos a ver qué nos encontramos por acá. Aquí a un lado vemos que hay una cancha de béisbol. Están jugando ahí unos morros. Están suaves esos overoles, Y pues este fue el mercado artesanal por acá en Sayulita. La verdad está bastante suave, es un pasillo y tienen varias cosas, de que artesanía, souvenir, un montón de cosas. Hace un restaurante, vimos por ahí, incluso una estética, por si te interesa. Bastante lindo la verdad ese mercado artesanal acá en Sayulita. Y aquí en ladito, como les comenté ahorita, están los morros jugando base. No quiero que mire la pelota, porque si le pasa te quiero en segunda. Es lo que vamos a tener la ventaja ahí. Se le va, vamos, tenemos otra ventaja de ganar. Se emociona machín la entrenadora. La gente del base, mi deporte favorito por excelencia. Venados de Mazatlán, ¿no? Representando por acá. A ver si en diciembre nos damos una vuelta por el estadio de base, a ver qué venden por allá de comedera, estuviera suave. Yo creo que voy a andar por allá en Mazatlán. Me recuerda machín cuando jugaba de morro allá en la Liga Mazatlán. A de cuenta, sí, los morrillos los veo. Qué tiempos aquellos, ¿no? Qué suave. Un gas, lo agarraron. Se emocionó el morro, quería hacer jonrón de campo y lo agarraron allá en el home. Allá pegado un hit, que había llegado a todas las bases. Se quiso robar todas, se engolosinó pues. Raspados por acá. Raspados y aguas. Raspados y aguas frescas. Y aquí en ladito del campo de béisbol, donde está también el mercado de artesanía, se pueden encontrar aquí unas aguas para que se hidraten, ¿no? Aguas frescas y raspados Sayulita. Tenemos aguas de maracuyá, es la fruta de la pasión, de guanábana, muy buena para cáncer, frutos verdes, buena para la digestión, aguas frescas de limón con chía, aguas naturales, frutas naturales. Tengo de medio litro 25 y de 1 litro a 35 pesos. 100% naturales, y los raspados también tenemos raspados, sí. Todo es hecho a mano, todo es artesanal, todo es natural. Tratamos de evitar la azúcar menos posible, lo más natural posible, trabajar con la fruta de aquí, de la región, todo natural. O sea, hechos con amor. Hechos con amor y con sí. Dale, muchas gracias. Que le vaya bien. De verdad que te encuentras un montón acá con los carritos de golf. Toda la raza por acá anda en sus carritos de golf. Me recuerda mucho a Holbox, ya que allá no hay nada de carros, a lo mucho ves carritos de golf, todos caminando en bicis, y eso la neta es que está bien perrón. Y acá sí hay de todo, ¿no? Pero te encuentras muchas personas con su carrito de golf. Incluso vemos carritos de golf como personalizados también. Le pusieron acá sus stickers, acá adornitos, por allá. Y caminando como 1 kilómetro más o menos te encuentras acá Playa Los Muertos, una playa también muy visitada por acá en Sayulita. Sin más, acompáñame a conocerla. Y acá llegando a Playa Los Muertos, en un ladito se encuentra un panteón. Todo esto es un panteón, toda esta parte. Y por acá mero te adentras a Playa Los Muertos. Por acá en la mera entrada encontramos un puesto de bebidas.
por si te da sed, pues ahí está esa opción, aquí entrando a Playa de los Muertos. Y bueno, me da como gran sentimiento llegar a esta playa porque la vez pasada que estuve aquí fue cuando filmamos el video de Dame Dame, de mi proyecto musical. Justamente nos instalamos por allá. Era muy temprano cuando llegamos porque pues obviamente entre más solo iba a ser mejor para el video. Y sí, nos levantamos como a las 6 de la mañana. Fue un rollo no instalar acá la batería. Luego me estoy acordando que ya habíamos llegado, ya nos habíamos instalado. Daniel Triana, que fue el director del video, ya estaba listo, todo estaba listo. Y de repente Luis Julián, un saludo para ti, amigo. Dice, güey, se me olvidaron las baquetas. Yo, chinga. Y ahí vamos de regreso por las baquetas. Bueno, fue Helen, se lanzó. La neta es que es una pareja bien bonita de ellos. Y dijo, no te preocupes, ustedes traten de avanzarle, yo me lanzo por las baquetas. Ya se lanzó y fuimos avanzando unas tomas mías, otras del Gotzi, mientras iban por sus baquetas. Pero sí me acuerdo, acá mero nos instalamos, en esta parte. Si van a ver el video, van a ver bien bonito la parte de acá. En esas piedras, incluso también por allá andábamos tocando. No estaba nada de esto, no había ninguna sombrilla instalada ya que era muy temprano. Y ahorita por ejemplo hay algunas que la rentan por acá. Y realmente esta playa está más tranquila a comparación de la de allá. Por ejemplo, puedo contar las personas con esta sola mano. 1, 2, 3, 4 personas, 5 en el mar. 5 personas hay por acá, mientras en la parte de allá, la playa principal de Sayulita, hay mucho más movimiento, a pesar de ser miércoles. Y los fines de semana, pues por acá se pone mucho más movido. Chequen, literalmente este pedazo es Playa de los Muertos por acá en Sayulita. Y también algo que me llama mucho la atención por acá es que ves un montón de extranjeros. Si te encuentras mucho extranjero por acá. Y claro, pues sí les encanta porque el pueblito lo tienen bien bonito, los restaurancitos y todo, con una vibra muy tropical acá, muy surfista. Entonces como que todo eso les encanta mucho como tienen Sayulita. Nada más que de unos años para acá sí se ha popularizado mucho Sayulita. Hay mucho más movimiento que antes, lo cual está bien. Obviamente entre más movimiento genera más trabajos y todo muy bien. Pero antes este lugar llamaba mucho la atención porque era como más virgen, ¿no? Entonces eso era lo que le llamaba un montón la atención a la gente, que era muy bonito, muy virgen. Y ahora con un montón de movimiento pues ha cambiado, ¿no? Por ejemplo en el Maito que andábamos el otro día que ya grabamos video para el canal, te invito a verlo si no lo has visto, todavía conserva como esa parte, ¿no? Muy virgen, casi no hay personas, está muy relajado. Ni señal de celular, imagínense nada más. En este lugar literalmente se iba así a desconectarte de un montón de cosas. Entonces siento que Sayulita antes era muy así y ahora ya se ha hecho muy popular. Pero la verdad es que es un lugar muy encantador, tiene una vibra así muy... A mí personalmente me gusta mucho, muy surfista, muy acá, muy buena vibra. Por algo ha tenido más movimiento, por algo ya se ha hecho muy popular porque la verdad es que está muy lindo. Si andas planeando venir por acá, yo te recomendaría, si es muy personal, pero que te vengas entre semana porque entre semana, guacha, está mucho más tranquilo, incluso la playa de allá está bien relajado. Los fines de semana si vienes y está mucho más así lleno de gente. Es depende de lo que tú quieras. Si a ti te gusta que haya mucho movimiento, pues vente el fin de semana. Pero si te gusta estar más tranquilo, pues entre semana podría ser una mejor opción. Hay muchas opciones por acá de Airbnb y todo eso. Entonces pues ahí está esa opción. Como les contaba, hoy es miércoles y de verdad es que está bien tranquilo. Se goza muchísimo, la verdad. El sonido de las olas del mar, como siempre, ya saben que es algo que a mí me da un montón de paz, me encanta. Una muy buena opción de playa por acá en Sayulita, Playa de los Muertos. Siempre venía a la playa, al mar, para mí es lo máximo. Escuchar ese oleaje. Qué maravilla de la naturaleza. Y pues bueno, esto fue Sayulita con esta hermosa vista. Acá en Playa de los Muertos nos despedimos, la neta, una gran opción. Ya tenemos algunas opciones por acá en el canal de la Riviera Nayarit, por ejemplo, Bucería, Sayulita.
y quedan unas por descubrir, por ejemplo Rincón de Guayabitos, que también se mira bastante lindo. Entonces gran lugar, la verdad es que, como le digo, ahí me transmite mucho esa vibra buena onda Sayulita. Entonces un lugar de verdad muy mágico, pueblo mágico acá en la Riviera Nayarit. Entonces muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó te invito a compartirlo con alguien más, a darle like, a suscribirte a tu canal Arturo del Mar y a activar esa campanita de notificaciones, ¡pum!, para que YouTube te dice cada vez que suba un video. Que tengas un lindo día, saludos y bendiciones.